Muy buenas tardes, les vamos a hablar sobre la educación socialista, así como la historia del magisterio y sindicalismo. Nuestro equipo está conformado por mí, Castillo Huerta Priscila Stephanie y Sandoval Montes María Guadalupe. Movimientos magisteriales, inicios del acontecimiento. Bueno, pues como pueden ver, el movimiento magisterial del año 1958 en México fue aquel que inició entre los años 1956 a 1960, pero como se había realizado una importante huelga, se dice que fue en 1958 el inicio principal. Y bueno, pues, ¿qué son los movimientos magisteriales? Pues estos son una serie de huelgas y un movimiento social. Y bueno, en estos participaron maestros intelectuales, profesionistas y obreros. Las personas que se encontraban a cargo del movimiento revolucionario del magisterio fueron estos tres personajes que se pueden ver, que son Jesús Ortega Macías, Otón Salazar y Rubelio Fernández. ¿Qué aportaron en la educación estos movimientos magisteriales? Bueno, pues se inició una oposición en contra de los acuerdos llegados por los dirigentes sindicales, que frente al insuficiente aumento salarial se dice que iniciado por Otón llegaría a ser efecto secretario general de la sección 9, pero sin embargo su triunfo no había sido reconocido. Los maestros de primaria también habían emplazado Secretaría de Educación Pública en un porcentaje que se encontraba de 14% de aumento salarial, o pues también acudían en la opción de irse a la huelga. El sindicalismo. Bueno, pues su inicio, se dice que los sindicatos aparecieron por primera vez en el siglo XIX, durante el nacimiento del capitalismo industrial. Y bueno, pues como fruto de esto, que fue la lucha reivindicativa del sector proletario, fuertemente había sido influido por los partidos y organizaciones de izquierda. Y bueno, el sindicalismo significa la adhesión de los movimientos obreros o asambleas de organización laboral, que también se conocen como aquellos sindicatos. Y bueno, pues ¿qué sucede aquí? Que en ellos se reúnen los trabajadores para defender sus posturas mediante discusiones estando frente a los patrones y a los gobiernos. Personas a cargo. Fueron el presidente Díaz de la Torre y secretario general Alfonso Cepeda Salas. Aportaciones a la educación. Bueno, pues se dice que se ha asignado una función de movilidad social, que la cual había sido basada en la búsqueda de la igualdad y oportunidades entre las personas, estudiantes y educandos, y condiciones para constituir un factor decisivo en el mejoramiento del bienestar de la población. Se tenía como objetivo promover la educación del gremio también, técnica y general de quienes estaban asociados a esto. La institucionalización del magisterio se da entre 1938 y 1946. Nace en la época de la modernización e industrialización del país, en la época del socialismo mexicano. La persona a cargo de este proyecto fue Manuel Ávila Camacho, que buscaba mantener la tendencia hacia la industrialización del país. Para ello, construyó un nuevo proyecto histórico que marcaría la pauta de la educación. De esta forma, las aportaciones que hizo implicaron la reorganización de la Secretaría de Educación Pública, y los cambios ocurridos influyeron en el modelo de desarrollo puesto en marcha en 1940. La educación socialista nace como una de las propuestas del candidato a la presidencia de México, el general Lázaro Cárdenas, en 1933, cuyo objetivo era combatir el fanatismo religioso y la ignorancia. Creía firmemente que este tipo de educación formaría ciudadanos más fuertes, más conscientes de sus responsabilidades y más dotados para actuar. Aun así, los sectores enemigos de la educación socialista lanzaron protestas y ataques contra la reforma y provocaron martirios y asesinatos de muchos maestros. Los autores de los crímenes nunca fueron castigados. Quien lideró este proyecto fue
Lázaro Cárdenas del Río. Entre las aportaciones a la educación que dieron fue la incorporación a la clase popular en sus planes de estudio, fomentar la educación en valores, basar el aprendizaje en aspectos cotidianos, utilizar diversas dinámicas y herramientas como los libros de texto, la música y la danza.